Mm. Ok, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me presento para las personas que no me conocen, para los colaboradores que quizás no hayan tenido alguna capacitación o hayan participado en alguna, ¿no? En un determinado lapso de quizás un par de meses. Bien, mi nombre es, soy el ingeniero Ricardo Rejas Velázquez. Veo y conllevo y de la par con el equipo de GIS todo lo correspondiente a seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Entonces, uno de los temas y de los conceptos que debemos manejar en nuestro entorno de trabajo y es muy importante que conozcamos es el I+C. ¿Bien? ¿Qué es lo que significa I+C? Es identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Entonces, la matriz de I+C justamente es uno de los documentos más importantes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y es más, es uno de los documentos que se consideran parte de la matriz, ¿no? O de la columna vertebral de un sistema de gestión. Obviamente orientado a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a reforzar nuestros conocimientos con respecto a este documento, que es importantísimo que todos sepamos cómo poder obtenerlo, y también poder identificar las situaciones de peligro e evaluar las situaciones de riesgo que podamos conllevar y ver en el día a día en nuestro trabajo. Entonces, a través de este documento, nosotros vamos a poder entender, ¿no? En dónde estamos y qué situaciones o qué puede ocurrir, ¿no? Si nosotros no llevamos de manera correcta nuestras funciones o si ocurre alguna emergencia y qué actitudes o qué acciones debo tomar para evitar que ésta se maxifique o en todo caso dañe mi integridad. Entonces, inicialmente vamos a ver los conceptos que siempre acompañan a esta matriz, a la matriz I+C, ¿no? Que también van de la mano con conceptos esenciales de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vemos inicialmente términos y definiciones. Bien, siempre, ¿no? Es importante recordar qué es lo que inicia, cómo nace la seguridad y salud en el trabajo. Y eso a partir de dos términos fundamentales: seguridad y salud. Cuando hablamos de seguridad, nos referimos a todas las acciones, tareas, ¿no? Que posibilitan que los trabajadores realizan sus labores en un entorno libre de peligros. Y cuando hablamos de salud, hablamos de un derecho fundamental y esencial que nos pide y nos brinda la Constitución con respecto a nuestra integridad, tanto operativa, mental y social. O sea, no solamente a esto se refiere a conceptos como enfermedad, ¿no? Incapacidad o daño a la salud, sino también temas sociales, temas mentales, todo esto conlleva la salud. Entonces, como tenemos derecho constitucional a la salud, por eso tenemos en nuestro país instituciones como el SIS, que son gratuitas, ahí va nuestro derecho a la salud, y también tenemos instituciones como de salud, ¿no? Que en el ámbito laboral nos brinda asistencia de igual forma, ¿no? En teoría gratuita, o sea, no necesitaremos abonar ni un sol para que nos brinden asistencia en cualquier momento. Entonces, ese es el derecho a la salud. Sin embargo, en el ámbito laboral tenemos también, de acuerdo a las normativas existentes, el derecho a la seguridad. Entonces, cuando fusionamos estos dos términos en el trabajo, en el entorno laboral, hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Esto constituye un derecho fundamental para todos los trabajadores orientados a prevenir tanto los accidentes laborales como las enfermedades ocupacionales. Bien, entonces, entendiendo primero cuáles son los conceptos matrices de seguridad y salud en el trabajo, ahora vamos a reforzar el conocimiento principal que vamos a encontrar en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Primero, peligros, ¿no? Si estoy hablando de una matriz de identificación de peligros, es importantísimo entender qué es un peligro y dónde los encontramos y qué puede conllevar no reportarlos o no tratarlos. Si nos vamos al concepto que nos indica el marco normativo de la ley 29783,
El concepto nos indica que es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes. Entonces, esto nos dice la ley. ¿Qué significa peligro entonces? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Son situaciones, quizás también puedan ser acciones, en las cuales nosotros nos proyectemos que pueda ocurrir un accidente. Por ejemplo, vemos ahí que existe un andamio que está en malas condiciones, justo que está señalizado aquí. También vemos que hay una excavación profunda, que pues no, su acceso no está restringido, el lugar está mal señalizado. Vemos aquí también una caja de herramientas que sus clavos, martillos, etcétera, están proyectados, están fuera de la caja, desordenados. Vemos una compresora que sirve para pintar, que está conectada aún y su cable está, pues, está mal extendido. Alguien pudiera quizás caminar por ahí y ocasionar un accidente. De igual manera la señalización, ¿no? O sea, está mal señalizado, está tirado, no hay un orden y limpieza en esta zona. Entonces, ojo que cuando hablo de peligro tampoco deberíamos pensar solamente en objetos, ¿bien? Una acción también podría ser un peligro. Pero en general, estas situaciones nosotros mantenemos el concepto de peligro, ¿bien? Ahora, cuando hablo de peligro también hablo de una tipología. Existen tipos, ¿no?, de peligros, a los cuales podemos identificar en nuestro entorno. Entonces, cuando hablo de tipos de peligros, hablo de peligros físicos, como pueden ser ruido, temperaturas, tanto altas como bajas, ¿bien? Puede ser radiación solar, vibraciones, etcétera, con conceptos físicos que nos pueden llegar a un accidente. Peligros químicos pueden ser tipo como humos metálicos, polvos, gases, vapores, quizás el humo que está en el ambiente, más que todo cuando hablamos de conducción, ¿no? El CO2 eh, es uno de los peligros a los cuales estamos enfrentando en el día a día. Peligros biológicos, cuando hablamos de virus, hongos, bacterias, plagas. Yo creo que después de la coyuntura COVID todos tenemos muy claro el concepto de un peligro biológico. Cuando hablo de situaciones que abocan a peligros disergonómicos, que pueden estar conllevados a sobreesfuerzo, movimientos repetitivos, posturas inadecuadas. Actualmente tenemos ya, digamos, operando dos giros de negocio. El principal es las operaciones CAT, ¿no? Custodia de activos en tránsito. Entonces, estas operaciones nos conllevan a estar manejando todo el día, quizás, o una determinada cantidad de horas. Y eso de una u otra forma involucra, ¿no? Posturas repetitivas, ¿verdad? O mantener conduciendo una determinada cantidad de horas. Entonces, eso podríamos conllevarlo quizás en algún momento a un peligro disergonómico. Y si hablo de vigilancia, ¿no? Entonces, cuando hablo de mantener una postura recta, ¿no? O simplemente no sentarse por una larga cantidad de horas, también estoy hablando de un esfuerzo que podría ocasionar un peligro disergonómico. Bien, entonces, más o menos lo llevo al contexto de nuestras operaciones actuales. Continuamos. Entonces, aparte de esa tipología de peligros, también tenemos los que son de tipo psicosocial, otro tipo de peligros a los cuales también estamos expuestos de manera constante, ¿no? Mobbing. El mobbing va derivado, ¿no? O en todo caso, para que podamos entenderlo más fácilmente, es como si habláramos del bullying, pero en el ámbito laboral. Cuando atacamos sin darnos cuenta, ¿no? Con apodos, o quizás cuando acusamos, ¿no? Más por molestar a la persona que por culpabilidad de la misma, entonces estamos haciendo este tipo de ataque, como se llama mobbing, y es un riesgo psicosocial. También hay muchas maneras de poder sobrellevarlo, sin embargo, es necesario también entender que existe, ¿no? Y no deberíamos formar parte de él. Otro tipo de riesgo psicosocial podría ser la sobrecarga laboral, quizás el contenido del trabajo, el estrés por los turnos rotativos. Entonces, como le voy a mencionar, tanto en el ámbito
de seguridad en tránsito como de seguridad privada, el tema de turnos rotativos a veces también conlleva, ¿no?, a otro tipo de situaciones que pueden ponernos en peligro. Entonces, es necesario también tomar medidas con respecto a ello. Locativos. Cuando hablo de la tipología de peligros locativos, hablo sobre superficies desniveladas, resbalosas, escaleras en mal estado, etc. Y esto lo podemos llevar a cualquier ámbito de nuestra operación. Si yo hablo de una carretera en mal estado, estoy hablando de un peligro locativo. Si yo hablo de un patio de maniobras, quizás en la unidad que tenemos en seguridad, que esté en mal estado, con rajaduras, etcétera, eso también puede ocasionar un accidente, ¿no? Y si yo estoy en la oficina realizando mis labores, si por algún motivo, en algún momento, la escalera tuviese alguna deformidad y puede ocasionar un accidente, también hablaría de un peligro locativo. Entonces, luego hablamos de los peligros eléctricos. Cuando hablo de peligros eléctricos, hablo de cables expuestos, los mismos tableros eléctricos, las situaciones que podamos conllevar en el día a día con respecto al uso de equipos eléctricos. Bien, entonces eso también es una situación que debemos tomar en alerta. ¿Por qué? Porque quizás en la operación CAD, dentro del vehículo, situaciones eléctricas no, porque la mayoría funcionan a batería. Sin embargo, en las operaciones de vigilancia, en la oficina administrativa, en la oficina principal, ¿no? Sí tendríamos algún tipo de exposición ante esas situaciones que podría conllevarnos, ¿no?, ante esta situación o este peligro eléctrico, ¿no?, que puedan ser quizás enchufes, tomacorrientes, equipos que en algún momento o por alguna circunstancia se encuentren en mal estado y conduzcan electricidad. Entonces, también existen actualmente medidas de control para ello. Mecánicos. Los mecánicos ya lo derivamos a la tipología quizás en los vehículos. Sin embargo, cuando yo hablo de mecánicos, mayormente nos referimos a quizás herramientas o máquinas en el ámbito industrial. Sin embargo, los vehículos también están dentro de esta tipología. ¿Okay? Así que de esta forma, los peligros de forma general se clasifican, ¿no?, o establecen su tipología. Bien. Entonces, ¿no?, hemos hablado de peligros. Entonces, ahora vamos a hablar de el riesgo. Cuando hablamos de riesgo es necesario entender también que peligro y riesgo no es lo mismo. Aparentemente, ¿no?, en el ámbito de seguridad siempre se toma estos dos conceptos de manera sinónima, sin embargo no lo son, ¿no? Son conceptos, es cierto que son derivados, pero son conceptos distintos. Vamos, si nos apegamos a lo que nos dice nuestro marco normativo de la ley 29783, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, genere daños a las personas, equipos y ambiente. Entonces, hace un momento habíamos visualizado, ¿no?, una imagen en la cual habíamos identificado algunos peligros. Ahora, quiero que por favor sigan viendo esta imagen y aquí ya evaluemos los riesgos. Bien, hace un momento habíamos mencionado, por ejemplo, de que habíamos encontrado una excavación profunda. Ahora estoy en el riesgo. En el riesgo yo estoy viendo aquí, me imagino, ¿no?, veo la probabilidad de que esta persona, este trabajador, caiga en esta excavación profunda. Y esto sería el riesgo de caída al vacío o caída a desnivel. De igual forma, yo hace un momento identifiqué que ese andamio en mal estado, ¿ok? Ese andamio en mal estado está en malas condiciones. Sin embargo, aquí yo me imagino que un trabajador subió a pesar de haber identificado ello y obviamente se expuso al riesgo de caída a desnivel, caída al vacío, cortes, ¿no?, exposición a cortes, quizás algún tipo de siniestro por haber subido con respecto a este andamio en mal estado. De igual manera, ¿no?, hace un momento habíamos hablado que esta parte de aquí tenía la compresora con el cable conectado, habíamos mencionado que había herramientas tiradas, acá vemos que hay clavos, ¿no?, clavos con maderas colocadas, la zona no estaba restringida, ¿no?
Ojo que también esto es importante. Una cosa es señalizar, que es importante también, pero otra cosa y muy diferente es restringir. Cuando hablamos de una excavación profunda, no solamente señalizar, ¿no? O una situación así, sino también es restringir. ¿Para qué? Para evitar justamente el acceso por alguna persona distraída. Esto no solamente lo vemos, ¿no? O no solamente vemos probabilidades en ámbito de seguridad, sino también en ámbito al momento de conducir, ¿no? Cuando exista, por ejemplo, excavaciones o lo que vemos estos espacios, ¿no? Estas tapas de desagüe que a veces están aperturadas y generan un peligro que puede conllevar a un riesgo brutal. ¿Por qué? Porque es algo que en la conducción misma es casi imposible de darse cuenta, peor si vamos a una velocidad de 60, 70, ¿no? 80, siempre en el ámbito de la velocidad permitida, ¿no? Pero es muy peligroso. Y cuando no se restringe, porque es la correcta, es lo que se debe hacer ante esas situaciones, ¿no? Restringir el acceso por esa zona, ya sea con la señalización vial, ¿no? O con personas o trabajadores que hagan esas restricciones, pues generan los accidentes. ¿Bien? Entonces, entendamos las diferencias. Entendamos las diferencias entre peligro y riesgo. Igual más adelante, con algunas preguntas, vamos a poder contemplar mejor estas situaciones, entender mejor estas diferencias. Bien, entonces, peligro o riesgo, ¿no? A veces entender estas diferencias no es tan sencillo. Necesitamos siempre abocar a más ejemplos para poder entender. Entonces, cuando hablamos de peligro, podemos hablar de fuente, situación o acto que puede ocasionar un daño. Entonces, el peligro no solamente puede ser un objeto, en este caso, una máquina. También puede ser una situación, como zonas de alto tránsito, caminos mojados por lluvias, ¿ok? Y también puede ser un acto, como puede ser manejar bajo los efectos del alcohol o ir a trabajar bajo los efectos del alcohol. Estas tres situaciones son peligros. ¿Sí? ¿Y cuál vendría a ser sus riesgos? Por ejemplo, ¿no? Si hablábamos de que el peligro es la máquina, en este caso, ¿no? Esta máquina que se utiliza en el ámbito industrial, el riesgo sería atrapamiento. Si hace un momento mencioné de que había zonas de tránsito mojadas por lluvias, ¿ok? Ese sería el peligro, que es una situación. El riesgo sería caída a nivel o caída a desnivel. Y en todo caso, si yo me refiero a un peligro que nos conlleve a trabajar bajo los efectos del alcohol, que es completamente prohibido y no debería estar y no está permitido, bien, el riesgo es de arrollamiento, ¿no? O también podría ser el riesgo de choque, ¿no? O accidente de tránsito. Conllevémoslo a todas las situaciones, a todas las operaciones nuestras en GIS. Bien. Entonces, otra manera de poder nosotros identificar, ¿no? Si lo que estoy pensando, imaginando, es un peligro o es un riesgo, es a través de dos preguntas, ¿ok? Y va de esta manera. Por ejemplo, ¿no? Yo observo una situación y tengo que preguntarme, ¿qué me puede pasar? Por ejemplo, ¿no? Si utilizo esta parte de aquí, la parte inicial como ejemplo, ¿no? ¿Qué me puede pasar? Ah, me puede pasar un atrapamiento. Entonces, el qué me puede pasar siempre va a ser el riesgo. ¿Y qué lo originó? Ah, ok. ¿Qué lo originó? Lo originó la máquina, lo originó el equipo industrial, etc. Entonces, el qué lo originó siempre va a ser el peligro. Entonces, tenemos dos preguntas clave que podríamos utilizar para saber qué es lo que estamos identificando. ¿Qué me puede pasar? ¿Y qué lo originó? Bien, y cuando me refiero a la pregunta ¿qué me puede pasar? Me refiero al riesgo. Y cuando me refiero a la pregunta de ¿qué lo originó? Me refiero al peligro. Preguntas que, créanme, en estas situaciones pueden ayudarnos muchísimo a poder identificar qué es lo que estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos visualizando? Peligro es la situación. Bien, este video nos va a ayudar a poder
entender mucho mejor los conceptos que hace un momento les he explicado. Característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Hagamos la distinción a través de los siguientes ejemplos. En trabajos eléctricos, el mayor peligro es la corriente eléctrica, mientras que el riesgo latente es la electrocución. En los trabajos de pintado, limpieza y dosificación, el peligro son los productos químicos y corremos el riesgo de quemaduras químicas o intoxicación por inhalación. Y en los trabajos que se realizan en plataforma, el peligro es el ruido generado por el tránsito de aeronaves y el mayor riesgo es la hipoacusia. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. La identificación de peligros y evaluación de riesgos la debemos realizar a diario previo al desarrollo de nuestras actividades. Una vez identificado el peligro y evaluado los riesgos de nuestras actividades, debemos tomar las medidas de control correspondientes. Veamos algunas medidas de control. Peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Hagamos la distinción a través de los siguientes ejemplos. En trabajos eléctricos, el mayor peligro es la corriente eléctrica, mientras que el riesgo latente es la electrocución. En los trabajos de pintado, limpieza y dosificación, el peligro son los productos químicos y corremos el riesgo de quemaduras químicas o intoxicación por inhalación. Y en los trabajos que se realizan en plataforma, el peligro es el ruido generado por el tránsito de aeronaves y el mayor riesgo es la hipoacusia. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. La identificación de peligros y evaluación de riesgos la debemos realizar a diario previo al desarrollo de nuestras actividades. Una vez identificado el peligro y evaluado los riesgos de nuestras actividades, debemos tomar las medidas de control correspondientes. Veamos algunas medidas de control. Peligro es la situación o característica. Bien, entonces, en este video, ¿no?, que está orientado más que todo a las operaciones físicas, podemos entender y podemos comprender mucho mejor, ¿no?, estos conceptos que son esenciales para poder identificar peligros y evaluar los riesgos. Y de ahí, a través de esto, poder trasladarlo al documento que justamente es el concepto o el tema de la capacitación, la matriz I per C. ¿Por qué? Porque a través de que nosotros sepamos cuáles son los peligros que tenemos identificados en nuestro puesto de trabajo, sepamos también cuáles son los riesgos que pueden originar que estos peligros se materialicen. También voy a poder saber cuáles son las medidas de control que tengo actualmente, ¿no?, en mi puesto de trabajo para evitar de que estas situaciones se materialicen o que estos accidentes, ¿no?, para poder entenderlo, puedan ocurrir. Entonces, hemos entendido bien peligro, hemos comprendido lo que significa el riesgo. Ahora vayamos a el concepto de medidas de control. Entonces, las medidas de control son acciones implementadas para poder eliminar, reducir o mitigar los riesgos derivados de los peligros en nuestro puesto de trabajo. Esto con el objetivo de proteger la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Entonces, nosotros en nuestro día a día, estoy seguro que vamos identificando, ¿no?, de una u otra forma peligros que pueden conllevarnos, ¿no?, si se materializan, ¿no?, a un accidente. Entonces, para ello, la organización ha establecido medidas de control. Estas medidas de control van a poder evitar, ¿no?, que estas situaciones se materialicen.
Vamos a ver un poco más sobre estos conceptos. Bien, entonces, las medidas de control también tienen una tipología, o en todo caso, una jerarquía. Estas medidas de control, bien, pueden ser de 5 tipos, según nuestra normativa actual, que vienen a ser, pueden ser controles que pueden ser de eliminación, pueden ser de sustitución, pueden ser controles de ingeniería, controles administrativos, y en la base de la pirámide, ¿no? Vendría a ser los equipos de protección personal o EPPs. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos conlleva esto y qué es lo que nos indica con respecto a esta situación? Que pueden haber controles más efectivos, que vendría a ser los de eliminación, como controles menos efectivos, como puede ser un equipo de protección personal. Sin embargo, hay situaciones en el trabajo que no es posible eliminar o sustituir. Entonces, aplica utilizar otro tipo de controles que nos conlleva a controles de ingeniería, administrativos o simplemente equipos de protección personal. Entonces, cuando hablo de eliminación en la jerarquía de controles, hablo de completamente eliminar, ¿no? Físicamente el peligro. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Imaginemos de que estamos en la Javier Prado. O ya no, vamos a ver que estemos en, a ver, en el Callao, no sé, en la Fawcett, en la Avenida Fawcett. Ya, toda la Avenida Fawcett. En la Avenida Fawcett, ¿no? En el kilómetro, no sé, 20, 30, ¿ok? Hay una excavación o una zona de la pista en la cual esté completamente en malas condiciones. Eso sí, yo paso por ahí y automáticamente el carro vuelca, ¿no? O el carro hace vueltas de campana y pues colapsa, ¿no? O rueda, ¿no? Bien. Entonces, si yo quiero eliminar ese peligro, bien, yo lo quiero eliminar, simplemente hago un desvío, ¿no? Antes de llegar a ese kilómetro, genero a través de la organización, de la ATU, de el Ministerio de Transporte, etcétera, no lo sé, que elimine esa ruta, simplemente cambie de vía a una vía que sí tiene óptimas condiciones, que no existe, ¿no? Alguna parte en la cual haya baches o haya quizás algún desagüe que está abierto, etcétera. Entonces, yo ahí estoy eliminando el peligro. ¿Por qué? El peligro era esa vía. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, yo encontré otra ruta, ¿no? Bien, encontré otra ruta en la cual en esta ruta no existe ningún tipo de peligro. Bien, perfecto. Entonces, hasta ahí voy bien. Eliminé el peligro. 1. Cuando hablo de sustitución, hablo de reemplazar el peligro. Pero ojo, aquí no lo elimino. Aquí reemplazo el peligro por algo que tenga menos peligro. O en todo caso, que genere menos daño, ¿no? A un nivel mucho menor. Bien, entonces, imaginémonos en el mismo ejemplo. Estamos en la fosa, ¿no? Tenemos esta vía, y al costado tenemos otra vía. Bien, sin embargo, esta vía no está al mismo nivel de gravedad que la principal, sin embargo, tiene pequeños baches, por ejemplo. Entonces, la segunda vía, obviamente que para mí me va a generar mucho menos peligro, ¿ok? Mucho menos peligro, y entonces este peligro, pues esta situación que tiene menos peligrosidad va a evitar, obviamente, un accidente de mayor consecuencia. Entonces yo estoy reemplazando, sustituyendo, ¿no? Este peligro de aquí por el otro que tiene una menor índice de gravedad, que viene a ser esta vía que tiene menos baches o la situación de mantenimiento es pues casi óptima, ¿no? No al 100%, pero está ahí. Bien. Cuando yo hablo del tercer tipo de control, que viene a ser control de ingeniería, estoy hablando de aislar a las personas del peligro. ¿Ok? Entonces, las aíslo a través de un control de ingeniería, que podría ser dentro de la misma vía, ¿no? Quizás un
una instalación metálica, ¿no? O un puente metálico encima de la vía para que no pasemos por esa zona. O sea, estamos en la misma vía, ¿no? Pero estamos encima imagínense como un pequeño bypass o un puente, ¿no? Que está impidiendo que yo pase por esa vía que esté en malas condiciones. Entonces, estoy aplicando un control de ingeniería. Sin embargo, todavía estoy en la misma vía, ojo, ¿ah? No estoy ni eliminándola ni sustituyéndola, estoy en la misma vía. Simplemente estoy pasando por encima de la parte que está accidentada o de la zona que tiene baches muy profundos, ¿bien? Encima de una instalación metálica o un puente metálico, ¿no? Imaginemos una estructura, ¿bien? Ahora, en esta misma situación, digamos, no aplico este control, ahora me voy a un control administrativo. Entonces, al hacer este control administrativo, ¿bien? Simplemente ya no sustituyo la vía, simplemente, por ejemplo, imagínense, voy a colocar una señalética ahí. Cuidado, peligro, esta vía está en malas condiciones. Obviamente, ¿no? Que al utilizar esto, ¿no? Me estoy avisando, ¿no? Que yo al cruzar por esta vía, ojo, tienes este peligro. Tú decides si sigues pasando por acá, ¿no? Si sigues pasando o tomas otro camino, ya, o no lo sé, o tomas otra situación, ¿no? O dejas de hacer el servicio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es un control administrativo, señalizar, quizás brindar una capacitación, una inducción, ¿ok? Eso vendría a ser el control administrativo. Y cuando ya hablo de EPPs, que vendría a ser el último, ¿no? En la jerarquía de controles, ahora imaginémoslo que ya no hay una señal, no hay un cambio de vía, no hay un bypass o un puente que pueda evitar que pase por esa zona, no existe una vía al costado que pueda sustituir ese paso, ¿no? Etcétera. Bien, simplemente le pongo tu casco, tus rodilleras, o al vehículo le pongo quizás esta jaula de protección interna, ¿no? Para reducir el daño de una volcadura, etcétera, y nos vamos a la guerra, ¿no? Entonces, obviamente, como le vuelvo a mencionar, esto va de un nivel desde eliminación, que vendría a ser el más efectivo, hasta los EPPs, que vendría a ser el menos efectivo. Sin embargo, ¿no? Siguen siendo, ¿no? Controles que venimos estableciendo para poder mitigar este riesgo, ¿no? Que es conllevado del peligro. Bien. Entonces, de esta manera funciona la jerarquía de controles. Ok. Entonces, para poder irnos al contexto esencial de nuestras operaciones en GIS, vamos a dar ejemplos prácticos, ¿no? De lo que vemos en nuestro día a día, para poder seguir comprendiendo y reforzando esta parte de la matriz de identificación de peligros, ¿no? Evaluación de riesgos y sus controles, o matriz I+C. Entonces, ¿qué peligros yo encuentro en mi día a día en las operaciones CAT o en las operaciones de control de activos en tránsito? Entonces, los peligros que yo puedo encontrar en mi día a día como CAT, como CAT motorizado, como supervisor CAT, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser? Siempre van a ser, ¿no? O estos son algunos de los tantos que van a poder encontrar en la matriz I+C, que pueden ser fallas técnicas del vehículo, conducción temeraria por parte del tránsito vehicular, vías en mal estado, conductores distraídos, puede existir también contaminación sonora, ¿no? Puede también existir radiación solar, debido a que en el día actualmente en nuestro país tenemos un alto nivel de exposición al sol, ¿no? Entonces, estos son los peligros que yo puedo identificar. Estos y ojo que muchos más, ¿no? Como les menciono, esto vamos a poder entenderlo mucho más, ¿no? Perdón, identificar muchos más peligros en la matriz I+C. Sin embargo, es importante que entendamos qué es lo que encontramos en la matriz I+C, ¿no? ¿Qué es lo que nos describe este documento? Bien. Entonces, si ya encontré los peligros que van derivados de las operaciones CAT, puedo entender cuáles son los riesgos de las operaciones CAT, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿no? Peligro 1, peligro 2, peligro 3, peligro 4, todos esos peligros pueden conllevar a un solo riesgo: accidentes de tránsito. ¿Cuál es el riesgo más latente que siempre vamos a tener en nuestra operación GAT? Va a ser los accidentes de tránsito, ¿no? Estimosamente, no hay un mayor nivel de influenciabilidad de nuestro entorno, más de nuestra propia acciones como colaborador. ¿Por qué? Porque no dependemos al 100% de nosotros mismos, ¿no? A estar en tránsito todos los días, siempre el flujo vehicular tiene un montón de situaciones de riesgo, ¿no? O peligros, ¿bien? Que pueden conllevarnos un accidente de tránsito. Sin embargo, es importante saber que esto puede ocurrir, ¿no? Y debemos de una u otra forma estar preparados. Otro riesgo que podemos encontrar es la exposición a CO2 y humo vehicular, ¿no? Por ejemplo, esto en las rutas, ¿no? En FOSE, en las avenidas principales del Callao, donde normalmente hacemos el trabajo de resguardo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de vehículos, y no solo vehículos, o en todo caso, vehículos tipo camiones, contenedores, ¿no? Etcétera. Entonces, es otro de los riesgos que podemos encontrar: exposición al CO2 y humo vehicular. Otro de los riesgos que también podríamos encontrar en las operaciones CAT es la exposición a rayos ultravioletas. Entonces, la exposición a la radiación solar, ¿no? O en todo caso, en épocas de invierno, ¿no? La exposición a situaciones de frío, ¿no? A temperaturas muy bajas, ¿bien? Todo depende también del ámbito climático que estemos afrontando en ese momento. Son algunos de los riesgos que podríamos encontrar. Entonces, hemos hablado del peligro, hemos hablado del riesgo, ahora veamos la medida de control. Actualmente, para estas situaciones tenemos algunas medidas de control. Por ejemplo, ¿no? El manejo defensivo, ¿no? Esto que coordina operaciones para poder entablar capacitaciones, inducciones, ¿no? De manejo defensivo. Es más, cuando uno revalida su brevete, también justamente toma conocimiento con respecto a este tipo de maniobras, que no solamente se basan en saber manejar, sino en saber cómo, ¿no? Operativamente estar óptimos para poder manejar un vehículo, que también conlleva a no realizarlo, ¿no? Bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas, hacerlo de manera óptima, ¿no? Descansando bien, almorzando a horas adecuadas para poder tener esa reacción rápida ante una situación de, por ejemplo, una conducción temeraria por parte de cualquier otro vehículo dentro de la vía. Uso de equipos de protección personal, ¿no? Esto más que todo derivado a los CAT motorizados, el tema de las rodilleras, del casco, de los guantes y todos los EPPs que nos entregan al momento de iniciar labores, ¿no? Capacitaciones y simulacros. Entonces, es importantísimo también para poder reforzar los conocimientos, ¿no? Este tipo de capacitaciones que les damos constantemente a ustedes como personal operativo, al menos en el giro de negocio del CAT. ¿Para qué? Para poder reforzar nuestros conocimientos, recordar, ¿no? Sensibilizarnos de qué es lo que puede ocurrir si no tomamos las medidas adecuadas para afrontar esta situación, ¿no? Los peligros, más que todo. Bien, entonces, aparte de tener operaciones CAT, también tenemos operaciones de vigilancia privada, ¿no? Y estas en IXM, ¿no? El cliente que tenemos con respecto a seguridad privada. Entonces, ¿cuáles son los peligros y riesgos que encuentro en nuestras operaciones de seguridad privada? IXM, un resumen para que puedan entender los que no tengan conocimiento sobre esta unidad, es una unidad, una base en el Callao donde es un almacén de minerales. Entonces, si yo les hablo minerales, hablo de derivados de la minería, ¿no? Minería en nuestro país. Entonces, principalmente ahí podemos encontrar 3 tipos de minerales, como son el plomo, el zinc, el cobre. Entonces, obviamente que para nosotros esos son peligros. Que también podemos encontrar en este almacén, obviamente maquinaria en movimiento. Todo el día ingresan y salen camiones. Entonces, para un vigilante, eso también es un peligro. Objetos y partes de objetos, ¿no? Ya sea en la garita de ingreso, en el camino
al comedor o a la instalación principal de IXM, podemos encontrar situaciones, ¿no? O objetos punzocortantes o partes de objetos punzocortantes que pueden conllevarnos a un peligro o un accidente. Condiciones climáticas adversas también, debido a que hay gran parte del patio de maniobras no es techado, entonces podemos encontrar pisos mojados, alguna circunstancia de un derrame, ¿no? De algún material o quizás combustible, aceite, etcétera, ¿no? Entonces eso puede ocasionar también o podemos conllevar una situación de peligro. Entonces ya hemos entendido cuáles son los peligros que están vinculados a esta unidad. Vayamos con los riesgos. De igual manera, ¿no? Si hablé hace un poco sobre los metales, los minerales que almacenan en esa zona, obviamente que ante esas situaciones debemos tomar medidas de control. Ahora, el riesgo principal es la exposición a micropartículas correspondiente a esos metales, que pueden ser cobre, zinc y plomo, ¿no? Exposición a agentes biológicos que podamos encontrar quizás en el comedor, por ejemplo, ¿no? Igual manera, exposición a CO2 o humo vehicular. Como les menciono, en esa unidad pues salen y entran camiones con un gran flujo de tránsito. Entonces, uno de los riesgos que podemos identificar en este ambiente son esta exposición. ¿Y cuáles son las medidas de control que tenemos para poder mitigar estos riesgos? El principal y el más importante es el uso de equipos de protección personal, ¿no? Si hablo que es un almacén que tiene un alto flujo de tránsito vehicular, es importantísimo usar el chaleco, ¿no? Con cinta reflectiva. Dentro del ámbito de gestión vial, en seguridad, siempre es importante el chaleco con cintas reflectivas. ¿Por qué? Porque en la noche, por ejemplo, ¿no? O de igual forma en el día, ¿no? Para el conductor es más visible, es resaltante ver con un chaleco que está pasando una persona. De igual forma, ¿no? El casco, las botas de seguridad, el uniforme, es importante tenerlo para justamente evitar cualquier tipo de exposición. La señalización, es importante saber dónde están los extintores, dónde es la ruta de evacuación, ¿no? Las zonas viales de peligro, que mayormente están señalizadas con cintas de color amarillo y negro, ¿no? Que nos informan sobre una situación de una área de peligro, o en todo caso, una área que debemos tomar precauciones. Igual manera, ¿no? En esa unidad, y de aquí, y así como lo estamos haciendo en este momento, las capacitaciones, los simulacros, eso nos ayudan para evitar accidentes. Son las medidas de control que tenemos para ese tipo de operaciones. Listo. Peligros, riesgos y sus controles. ¿Dónde? En la oficina principal. Hemos conllevado ya los dos tipos de operaciones que tiene nuestra empresa. Primero, y la que tiene mayor redundancia o que tiene quizás mayor capacidad operativa es las operaciones CAT. Luego vimos las operaciones de seguridad privada que tenemos en una unidad y ahora veamos, ¿no? Y estoy seguro que la gran mayoría conoce la oficina principal porque es donde se inicia la relación laboral, pero también tenemos peligros en esas situaciones que debemos entender, ¿no? Y también saber cuáles son sus medidas de control. Entonces, ¿qué peligros puedo encontrar en la oficina principal? ¿Qué peligros puedo encontrar en la oficina? Entonces, nuestra oficina principal es un edificio de 3 pisos, principalmente. Entonces, este edificio de 3 pisos tiene escaleras, ¿no? Que quizás sea una de las principales fuentes de algún tipo de accidente. Entonces, un peatón distraído, ¿no? Alguien que está con el celular caminando en cualquier momento, ya sea un personal administrativo o un personal operativo que venga a hacer alguna gestión en base, pues es un peligro constantemente. Entonces, es importante siempre observar en todo momento nuestro entorno para evitar un accidente. Objetos y partes de objetos. Siempre en el ámbito administrativo, en un almacén, esta situación puede conllevarnos a un accidente o un corte, ¿no? Quizás las partes las esquinas de una mesa, las partes filosas de alguna computadora, un equipo que utilicemos, ¿no? De repente, cuando estamos caminando,
¿no? Algún extremo de la pared, etcétera, ¿no? O sea, esto siempre es importante que también tengamos atención. Dónde nos estamos apoyando, cómo nos estamos sentando, ¿no? Etcétera. Y ojo que también el tema del uso incorrecto de escaleras es un peligro latente en nuestra instalación, ¿no? Ya más adelante, ¿no? Es más, he visto que se ha podido difundir óptimamente flyers, ¿no? Avisos visibles en la organización sobre los 3 puntos de apoyo. Es importante que estos 3 puntos de apoyo también utilicemos esta cultura, esta manera de subir en las escaleras. Siempre utilizar los 3 puntos de apoyo, ¿no? Que pueden ser 2 pies y una mano, o pueden ser 2 manos y un pie. Más adelante, en futuras capacitaciones, vamos a profundizar ese tema de los 3 puntos de apoyo, como lo hicimos alguna vez el año pasado. ¿Cuáles son las medidas, los riesgos que puede encontrar? Bueno, los principales riesgos siempre van a ser, si hablamos de peatones distraídos o uso incorrecto de escaleras, la caída a desnivel, ¿no? O la caída a nivel, quizás también. Entonces, es tener mucho cuidado con respecto a esas situaciones. Otros aspectos que ya van vinculados a otro tipo de peligros pueden ser el peligro psicosocial, ¿no? Recordemos que estamos en un ambiente donde siempre hay una tensión constante, ¿no? De personal. Puedan ser postulantes, puede ser personal operativo, ¿no? Y esto también conlleva un riesgo, tanto para el personal operativo como para el personal administrativo. Biológico, de igual manera, ¿no? Todo el personal administrativo almuerza en la oficina principal, en el comedor, en la zona que está disponible para poder consumir nuestros alimentos. Entonces es importantísimo que entendamos de que también existe un riesgo biológico y debemos tomar siempre medidas para evitar esta interacción, ¿no? Más que todo con nuestros utensilios para alimentarnos, ¿no? No sé, tenedores, los envases, táperes, etcétera, ¿no? Siempre tomar la debida distancia y siempre mantener nuestros artículos personales, ¿no? En óptimas situaciones de limpieza. ¿Sí? Los baños también, por favor, siempre dejarlos, ¿no? En óptimas condiciones, evitar dejar quizás la puerta abierta del baño, etcétera. No son situaciones, son detalles que en verdad a veces suman para poder conllevar una situación óptima de seguridad y salubridad en nuestro puesto de trabajo, en la oficina principal. Medidas de control. Como le mencionaba, ¿no? Cuando hablamos de trabajos administrativos, el tema psicosocial es importante tomarlo, ¿no? Como parte de estas situaciones del trabajo. Entonces, existen metodologías que no solamente podemos hacerlo en la oficina, en este tipo de lugar de trabajo, sino también en todas las operaciones que había mencionado antes, las famosas pausas activas, darnos un respiro en nuestro trabajo de 1 o 2 minutos para poder relajar el cuerpo, estirar las piernas, ¿no? Descansar la vista, etcétera. Una medida de control óptima para este tipo de peligro o riesgo identificado son las pausas activas. La señalización, de igual manera, ¿no? El día de ayer se pudo ejecutar un entrenamiento a las brigadas con respecto a uso de extintores, ¿no? O en todo caso, lucha contra incendios. Es importantísimo saber dónde están los extintores, cuál es la zona segura, bien, dónde están las columnas como zona segura, ¿no? Las zonas de salida. Es importante saber en cómo puedo evacuar rápidamente de la oficina principal. Y como siempre menciono, una de las medidas de control que también son muy efectivas son las capacitaciones que vamos brindando. Es importante poder conllevarlas, ¿no? Entenderlas y tomar la responsabilidad, ¿no? De atender a las capacitaciones. ¿Por qué? Porque nos dan datos, información muy relevante que puede en algún momento ayudarnos en una situación de peligro. ¿Bien? Bien. Entonces, una vez que nosotros ya hemos podido identificar el peligro, identificar el riesgo que va conllevado con ese peligro, recién nosotros podemos evaluar los riesgos. Y eso lo trasladamos a la matriz per se, al documento, a la hoja, ¿no?
Imaginemos que es una hoja, ¿bien? Donde nosotros identificamos si llevamos allá esa evaluación. Esto obviamente, esta evaluación de los riesgos ya lo realiza personal competente, ¿no? ¿A qué me refiero con personal competente? Que ha recibido formación para poder realizar este análisis y establecer los controles determinados para este tipo de trabajos. Sin embargo, es importante entender de dónde nace esta evaluación. Es muy simple, ¿no? Simplemente lo medimos en consecuencia sobre la probabilidad de que ocurra un accidente, ¿no? O se materialice ese riesgo. Y también de acuerdo al impacto que puede conllevarnos en nuestras operaciones, que puede ser desde una situación trivial, tolerable, algo moderado, algo importante o algo intolerable, que se interpreta como, ¿no?, una situación en la cual no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, y si no es posible reducirse, ¿no?, inclusive con recursos ilimitados, debe prohibirse. Entonces, una vez que yo identifiqué el peligro, ¿no?, evalúa el riesgo, puedo establecer las medidas de control que hace un momento se han mencionado. ¿Y a dónde lo traslado? A la famosa matriz IPER-C. Cuando ustedes pueden acceder a su matriz IPER-C, que la tienen disponible, ¿no?, en su aula virtual, van a poder encontrar un tablero así parecido, ¿no?, un diagrama o una matriz de esta manera, que a veces es un poco confuso entender, ¿no? Como les menciono, este documento se ha elaborado, o sea, la normativa exige que sea de esta forma, ¿no? Entonces, a veces es un poco dificultoso entenderlo. Sin embargo, lo más importante es entender estas dos columnas, ¿no? El peligro y el riesgo. ¿Cuáles son los peligros que van determinados en mi puesto laboral? ¿Y cuáles son los riesgos que conllevan este peligro? ¿No? Obviamente derivado a la actividad y a la tarea, ¿no?, que está en nuestra operación. ¿Bien? Esta parte de la evaluación, dejémoslo siempre a los expertos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan evaluar y tomar las medidas de control necesarias, tanto las que tenemos como las que se van a implementar. Bien, entonces, cuando podamos descargar este documento, es importante siempre ver la parte de peligro y riesgo. ¿Quiénes realizan el IPER-C? Les comento, todos. De una u otra forma lo realizamos todos, ¿no? Ustedes como trabajadores directos o que realizan la operación de forma diaria, alimentan la información del IPER-C. ¿Por qué? Porque nos comentan, ¿no?, a los responsables de seguridad, ¿no?, a las personas que somos los especialistas en poder elaborar este documento, qué peligros estamos expuestos en nuestro día a día, ¿no?, aparte de lo que nosotros como área podemos identificar. Entonces, con la ayuda de todos podemos mejorar y ir alimentando de manera más eficiente este documento, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo realizan? Pues todos, ¿no? ¿Cómo yo puedo aportar para poder mejorar mi IPER-C? Comentando un peligro, reportándolo al área quizás de recursos humanos, al área de logística, ¿no? Quizás también de forma directa al área de SIG. De esta manera, ¿no?, obviamente que a través del área de operaciones también, de esta manera podemos derivarlo, ¿no?, a las áreas correspondientes para poder actualizar quizás el IPER-C si es necesario y ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Revisado y aprobado por el comité. ¿Cómo puedo acceder a mi IPER-C? Bien, todos podemos acceder de forma inmediata a la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de sus controles a través del aula virtual. En el aula virtual, y voy a ver, vamos a proyectar el aula virtual. Bien, entonces, a partir del aula virtual, por ejemplo, ¿no?, vamos a acceder, escaneamos ese QR, nos va a conllevar directamente a el aula virtual, que la hemos gestionado a través de la plataforma de Classroom. Nos va a derivar a esta parte, ¿no?, aula virtual.
Bien, va a salir quizás como última publicación el Boletín de Seguridad de enero. Vemos, vamos a trabajo en clase, bajamos hasta el sistema de gestión integrado y aquí aparece matriz y per se. Entonces, cuando veamos matriz y per se, podemos ver, por ejemplo, las matrices de las áreas de operaciones de forma general. Y aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Matriz de agente de vigilancia privada 2025. Podemos ver matriz del CAT motorizado 2025. Matriz del CAT de forma general 2025. Podemos hacerle clic a esta matriz y justamente vemos, ¿no? Lo que le había mencionado. Bien, aquí podemos ver puesto de trabajo, peligros, riesgos, los requisitos legales que están conllevados con esos peligros, y aquí de manera general, peligro y riesgo, ¿no? Cierre de disminución de vía, colisión, atropello, problemas de visibilidad, colisión, volcadura, atrapamiento, quizás cierre de disminución del crucero peatonal, colisión, atropello, volcadura, todos los peligros que vienen identificados en nuestro trabajo. Trabajo a la intemperie, exposición a la radiación solar, el virus SARS-CoV-2, ¿bien? El trabajo sedentario, personas con conductas agresivas cuando tenemos situaciones de conflicto en la vía, secuestro, bloqueo, que van muy conllevado a las situaciones de peligro o vandalismo que podamos encontrar en tema del CAT, portar armas blancas, rescate de víctimas del shock nervioso, etcétera, 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 delincuencia, ¿no? Etcétera. Entonces también podemos contemplar situaciones de emergencias, evocación por multipeligros, por ejemplo, ¿no? Actos de vandalismo, objeto explosivo, incendios, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es importante poder entender, ¿no? Que en este documento podemos encontrar esa evaluación de peligros, ¿no? Perdón, esa identificación de peligros, esa evaluación de riesgos, y en la parte más derecha podemos controles, ¿no? Establecidos por implementar e implementados. Bien. Y aquí los tenemos. Que puede ser desde capacitaciones, uso de los equipos de protección personal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a través de este mecanismo, nosotros podemos acceder de inmediato a nuestra matriz de identificación de peligro, o en todo caso, a nuestra matriz y per se. Bien. Continuemos. Entonces, ya para ir a la parte final de esta capacitación, vamos a las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que siempre debemos conocer de manera general. Bien. Recomendaciones. Deberes de todo trabajador. Siempre cumplir estrictamente las normas, reglamentos y procedimientos de SCT en nuestro puesto de trabajo. Todos los documentos que justamente hace un momento les indiqué cómo podemos acceder. ¿Cuáles son los deberes del trabajador? Siempre, en todo momento, utilizar los equipos de protección personal que se nos han sido asignados. Mantener las condiciones de orden y limpieza en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Ya sea en el vehículo, en el área, en la caseta de seguridad, en la oficina principal. Vayamos a las recomendaciones, ¿no? Siempre cuando observemos una situación de peligro, tenemos la obligación de reportarla, ¿no? A nuestro jefe directo. ¿Bien? Todo accidente o incidente, aun cuando no exista lesión, debe ser reportado siempre por el trabajador y hacerlo de forma inmediata.
¿no? A nuestro jefe directo o al responsable de seguridad. El trabajador que se percate, ¿no? Que la labor a realizar encierra un peligro de accidente, ¿no? Y no cuenta con los medios necesarios para protegerse, no debería iniciar ese trabajo hasta que no haya sido eliminado el peligro o controlado. Bien, entonces las prendas de EPPs que nos han entregado es de uso obligatorio, bien, y debe siempre tener realizado su uso cuando estemos en operaciones de manera general. Estos EPPs son propiedad de la empresa y es responsabilidad de cada trabajador usarlo, cuidarlo y controlarlo. Los trabajadores siempre van a ser responsables del uso y cuidado de las herramientas y equipos que se les entregue para poder realizar el trabajo. Bien, siempre tomamos previsiones para las herramientas y equipos que nos den al momento de realizar nuestro trabajo. O sea, por ejemplo, ¿no? Me refiero al armamento, me refiero a los dispositivos como celulares, que en el momento de relevo, ¿no? Quizás algún equipo de protección colectiva que nuestra operación nos indique utilizar, como los vehículos, por ejemplo, ¿bien? Siempre será adecuado tener nuestro área de trabajo en óptimas condiciones de orden y limpieza. Cuando tengamos o presenciemos derrames de líquidos, ya sea en nuestra superficie de trabajo o dentro de los vehículos, es siempre importante coordinar con el área de mantenimiento, en este caso con el área de logística, para saber cómo actuar, ¿no? En todo caso, si se puede limpiar con algún paño, ¿no? Algún trapo que se tenga siempre en el vehículo, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, la cuestión es evitar de que estos líquidos ingresen en los sistemas eléctricos del vehículo. Siempre descender del vehículo con actitud preventiva, mirándolo a todas partes y haciendo uso de los 3 puntos de apoyo. Señores, eso es importantísimo. Recordemos que en operaciones CAT, a veces tenemos que bajar de los vehículos en pleno flujo de tránsito, ¿no? Cuando hay camiones o vehículos que están en ambos sentidos. Entonces, es importantísimo, por favor, ¿no? Tomar esta precaución. Hay que hacerlo, ¿no? Cuando tengamos espacios con alto flujo de tránsito. Cuando se brinden servicios dentro de las instalaciones de nuestros clientes, tanto en seguridad privada como en operaciones CAT, siempre debemos ceñirnos a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo que tengamos en ese lugar. Entonces, de igual forma, ¿no? Con las medidas de prevención detalladas en las charlas, capacitaciones, documentación que se entregue, campañas dadas por los profesionales de ISCT, debemos cumplirlas de acuerdo a la normativa legal vigente. Al momento de conducir, debemos siempre mantener la velocidad permitida, tener la documentación del vehículo apropiada según corresponda, y si nos encontramos como copiloto, respetar las recomendaciones generales de seguridad. Bien, señores. Entonces, con esto hemos concluido, ¿no? Este tema de capacitación. Bien, vamos a tratar de grabar.